Vamos a hablar ahora de los avances que se vienen dando en materia de reforma laboral, esta reciente reforma aprobada el año pasado en el Congreso. Bueno, el gobierno busca a través de estos, digamos, de estas medidas y de estas herramientas fomentar por allí el empleo formal, modernizar el sistema de contrataciones, adaptarlo por supuesto a las nuevas demandas del mercado, pero todo esto obviamente desata debates en los sectores políticos, sindicales, empresariales. Son cambios profundos que comienzan a darse en este sentido, en materia de reformas en el ámbito laboral. Nosotros vamos a dialogar con Raúl Lacase, que bueno, es una persona especializada en todos estos temas para que nos brinde también su perspectiva. Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, gracias por atendernos. Un placer, ¿cómo estás, Ariel? Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, en principio pedirle una opinión de cómo comienza a verse el escenario de esta reforma que se introdujo el año pasado en materia laboral y que comienza a generar algunos cambios. ¿Cómo ve usted, bueno, cómo comienza digamos, a mostrarse todo esto? Sí, obviamente como todo cambio tiene sus vericuetos, ¿no? Y obviamente actores que tienen miradas en algunos casos parecidas y en otros casos no tan parecidas, y en algunos casos también hay cierta resistencia que tiene más que ver con el hecho de la sensación de poder perder algunos derechos adquiridos, etcétera, que eso normalmente nos hace poner más resistentes, pero creo que cuando uno mira el objetivo, fundamentalmente yo creo que la reforma laboral, o por ahí a veces la semántica también a veces nos lleva a sentirnos amenazados, ¿no? Creo que el tema de reforma laboral siempre ha tenido como una connotación complicada, pero me parece que esto de modernizar un poco la manera en que se manejan las relaciones laborales tiene que ver con, yo diría, con el propio escenario, ¿no? Que va cambiando, los aportes de la tecnología, la necesidad de pronto de mirar un poco cómo formalizar un poco más el trabajo, sobre todo en las pymes, que son hoy las que dan más del 70% de empleo a la gente, y que en principio, digamos, por lo menos se persigue con esta idea o esta ley de buscar que tengan algunas ventajas de incentivos fiscales y de aportes patronales reducidos o por lo menos no dados durante los primeros 2 años, con el objetivo un poco de llegar a formalizar un poco más el empleo. Estamos casi en el 40% de empleo no registrado, y eso obviamente también impacta en cómo, si se quiere, sostener los sistemas previsionales. Seguro. Y etcétera, ¿no? ¿Usted cree, con lo cual yo creo que la intención es buena, ¿no? Seguro. ¿Usted cree entonces que, digamos, esto podría comenzar a mejorar, digamos, toda esa situación, y en definitiva podría terminar favoreciendo el sistema? O sea, que va a generar mayor formalización, por ejemplo, del trabajo registrado, que va a generar mayor competitividad por ahí también en los sectores. Sí, yo creo que hay dos cosas, ¿no? Una es el diálogo. Claramente acá, obviamente los actores, gobiernos, sindicatos y empresas y empresarios tienen que dialogar y mirarse un poco. De hecho, creo que si uno mira la primera intención del gobierno respecto a los términos de la reforma y mira un poco lo que viene conversándose ahora, ha cambiado un poco también las primeras reglas, como creo que tiene que ver un poco con la conversación. Creo que también tiene que ver con el hecho de que levantemos un poco el nivel de confianza, porque lo que ha pasado en Argentina históricamente es que a veces los cambios no son sustentables en el tiempo. Entonces uno tiene la sensación de si nos embarcamos en esto, si esto después
de alguna forma va a ser, se va a estabilizar, ¿no? Y ahí me parece que justamente si no nos escuchamos y hay un tema que cuando hablamos de neurociencia decimos el cerebro normalmente se siente más amenazado que recompensado, con lo cual a veces hasta en los diálogos la semántica que utilizamos para ponernos de acuerdo puede llevarnos a sentirnos amenazados y resistir, y no a abrir la cabeza y sentir que podemos cambiar las cosas, ¿no? Yo creo que objetivamente hay una necesidad concreta para mí de formalización del trabajo, por todo las consecuencias, no solamente por el futuro de las personas y su jubilación también de la gente que hoy está trabajando no registrada, y creo que por otro lado hay que escuchar mucho a las pymes, porque las pymes tienen costos. Las pymes un poco tienen la resistencia más está dada por el tema de si este fondo de cese, que de alguna manera buscaría reemplazar el sistema de indemnizaciones, no les termina generando un impacto financiero. Ahora, cuando las pymes miran, cuando tienen un problema laboral y tienen que pagar indemnizaciones y los costos judiciales y demás, yo no sé si la ecuación no les conviene, digamos, de pronto tener un fondo financiado, ¿no? Yo creo que esas son todos términos que de alguna manera hay que conversar en cómo finalmente también la ley pretende que muchas de las cosas se terminen acordando entre gremios y empresarios. Lo que pasa es que esa conversación entre gremios y empresarios normalmente se da en el sistema formal, no tanto en el informal, ¿no? Entonces ahí es donde creo que hay que escuchar mucho a los dueños de empresas, emprendedores, etcétera, que tienen que de alguna manera ser los que, donde por ahí se da, más del 70% del empleo, y donde más se da también el trabajo no registrado, ¿no? Seguro. Raúl, y desde su perspectiva y su conocimiento, ¿por dónde se debería seguir avanzando en todas estas reformas, más allá de esta flexibilización que ya se ha dado, digamos, en materia de contratos laborales que usted mencionaba, los cambios en materia de sistema de despidos? ¿Por dónde se debería seguir avanzando para seguir contribuyendo con una regularización, una normalización de todo esto? Yo creo que me da la impresión, ¿no? Obviamente esto es una materia muy opinable, pero me da la impresión de que el punto está en esto de si podemos, como hay yo diría alguna cosa que está trabando y que lleva a la resistencia fundamentalmente, que tiene que ver con esto de qué pierdo yo en esto, ¿no? Más que qué gano. Entonces, me da la impresión de que hay una conversación que tiene que ver con esto de los derechos de las personas que vienen trabajando de alguna forma con un sistema formal, que han ido generando aportes, etcétera, y versus las condiciones de contratación para el futuro. Los empleados normalmente cuando vienen estos cambios tienen miedo de perder, por ejemplo, a alguien que tiene muchos años trabajados en una organización, y dicen, bueno, si cambia ahora el sistema de despidos, por ejemplo, ¿qué va a pasar con, en el caso de que la empresa me desvincule, qué va a pasar con mi indemnización, etcétera, ¿no? Y yo creo que si nosotros lográramos, o si se lograra poner un poco en blanco y negro eso, decir, bueno, ok, esto es algo que queremos para adelante. Entonces, si lo queremos para adelante, veamos que los nuevos contratos, las nuevas formas de contratación y demás son de esta manera, y de alguna manera también generar un escenario de futuro para esas personas que entran con las nuevas condiciones, y dejar más tranquilos a los que vienen con muchos años de trabajo, muchos años de aportes, etcétera, en que no sientan que esto les puede traer una pérdida, ¿no? Me parece que ahí está el punto, el núcleo, digamos, el nudo de la situación. Y una cosa que a mí se me ocurre que por ahí también podría ayudar a destrabar un poco es las pymes también tienen el temor de que esto les genere mucho más costo y demás. Sí, hay un temor, ¿no? Fundamentalmente por lo que tiene que ver con el fondo de cese laboral. Muchas pymes no están convencidas del todo con esto, a pesar de que hay sectores como la UOCRA que ya lo vienen implementando hace mucho tiempo. Sí, yo creo que falta ahí hacer unos calculitos, ¿no? Yo creo que si las pymes pensaran lo que les ha costado de pronto cuando han tenido un conflicto laboral o conflictos laborales con la gente informal y demás, y han tenido que pagar indemnizaciones que pensaban que no iban a pagar, y han tenido que pagar abogados para que los defiendan, y una serie de cosas, al final creo que la ecuación, no sé si no se compensa, pero
justamente creo que lo que es importante ahí es, yo también decía, si recuerdan cuando se puso esto de los aportes al personal doméstico, que era generalmente el personal doméstico, es personal informal en muchos casos, cuando se pusieron aportes bajos y mucha gente, digamos, que tenía gente en personal doméstico informal, la formalizó porque el costo era menor a lo que le podía generar un juicio futuro. Me parece que por ahí encontrar también más allá de el inicio de los incentivos, digamos, para las empresas que registran y demás, es encontrar por ahí un nivel de aporte razonable, digamos, no altamente costoso, como son los porcentajes de aportes para obras sociales y demás que hay hoy, como para que las pymes y los emprendedores, digamos, digan, bueno, me es más barato, entre comillas, pensar en pagar esto mensualmente que en comerme un juicio a futuro, digamos, ¿no? Yo creo que ahí es donde hay que... Pero el nudo gordiano está ahí, ¿no? Creo que es el tema de cómo resolver el trade-off, la transición entre el sistema actual para quienes hace muchos años que vienen aportando y trabajando versus el hecho de pasar a un sistema donde se va financiando el cese, ¿no? De todas maneras, hubo muchas propuestas que quedaron en el camino, que no fueron aprobadas. No sé si esto se seguirá, digamos, analizando en el Congreso en algún momento, pero en algún momento también, por ejemplo, se había propuesto que los aportes a los sindicatos fueran voluntarios y no obligatorios, sí. y que ese dinero fuera en definitiva al bolsillo del trabajador, y que fuera el trabajador el que decida si quiere hacerle el aporte al sindicato o no. ¿Esto cómo lo ve usted? Y yo, a ver, si lo miramos desde el punto de vista, diría, para empezar, si lo miramos desde el punto de vista filosófico, parecería razonable que uno diga, bueno, si quiero los beneficios que me puede dar puntualmente un gremio, así como uno se asocia a un club, ¿no? Claro. Bueno, ok, si yo quiero que tener estos beneficios, aporto. Si no quiero tener esos beneficios, o los tengo por otro lado, o lo que fuera, tengo la libertad de no tener que aportar. Hay gremios, gremios que tienen ese sistema voluntario, que no es obligatorio, y hay otros que estés afiliado o no estés afiliado, tenés que aportar. Yo creo que el sistema debería ir a un sistema de ese tipo. Me parece que en la negociación, esa es una de las cosas que probablemente se termine cediendo, ¿no? Que diga, bueno, por ahora, digamos, para resolver otras cosas, porque muchas veces a veces negociar, uno confunde negociar con imponer, ¿no? Y negociar es justamente ceder también en algún punto. Entonces, me parece que para ponerse de acuerdo en algún punto va a haber que negociar cosas y ceder algunas cosas para que otras cosas puedan flotar, ¿no? Y este es un punto importante. Desde el punto de vista filosófico yo estoy de acuerdo con que la cosa tendría que ser voluntaria, porque obviamente yo tengo que tener la libertad de poder afiliarme o no, digamos, ¿no? Más allá de que el gremio representa. Lo que pasa es que los gremios muchas veces dicen, bueno, si vos no estás afiliado, cuando tengas un conflicto no vengas a tocar el timbre, ¿no? Y esa es una discusión a veces muy puntual, pero yo creo que yo creo en el tema de que debería ser más una cosa voluntaria que obligatoria, ¿no? Y eso es un punto que está en discusión. Originalmente se puso que en la ley que no iba a ser obligatorio. Mi sensación es que es un punto de los que en la discusión puede llegar a cederse, ¿no? Bien, bueno, muy bien. Raúl, le agradecemos el contacto, ha sido muy amable. No, un gusto, un placer. Muchas gracias. Buenos días. Estábamos dialogando con Raúl Lacase.